Ahora que se metieron todos de nuevo, tengo la certeza de que me estaban escuchando. Como les venía diciendo, entonces, de un lado, Perón estructura esta alianza entre un sector del radicalismo, el Partido Laborista y el Partido Independiente, quienes acompañan la fórmula Perón-Quijano a las elecciones del 46, y del otro lado, la Unión Democrática, que incluyó al radicalismo tradicional, al Partido Socialista, al Partido Comunista, el viejo Partido Demócrata Progresista del ya desaparecido Lisandro de la Torre, y los sectores conservadores tradicionales, que postulan, reitero, la fórmula Tamborini-Mosca, dos radicales antipersonalistas. Tamborini había sido ministro del Interior de Alvear, y Mosca, un dirigente unionista santafesino, compañero de Alvear en las elecciones de 1937 para la renovación del 38. Fueron las dos fórmulas que convergieron hacia las elecciones de febrero de 1946. La campaña fue áspera porque no todos comprendieron el momento histórico que se vivía, sobre todo los sectores universitarios, que siempre fueron muy refractarios al peronismo y no comprendieron el momento histórico que estaba en juego. En efecto, la Federación Universitaria Argentina jugó con la sociedad rural, con la Unión Industrial y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, quienes claramente, auspiciados por el embajador norteamericano, apoyaron la candidatura de la Unión Democrática. Mientras tanto, ese grupo del radicalismo irigoyenista que vimos que se había formado ayer, el grupo Forja, ese grupo de Jauleche, de Lepiane, de Jorge del Río, de Homero Mansi y de otros tantos intelectuales de la época, se pliega al peronismo. Si bien, y Scalabrini Ortiz, incluso si bien no se plegó directamente, ya hemos visto que era el intelectual de nota de ese grupo. Esto también es un síntoma, que todos aquellos que sostenían el discurso irigoyenista en el seno del partido no jugaron con Tamborini, jugaron con Perón. Y en este sentido, cabe destacar que si uno lee la plataforma de la Unión Democrática, uno dice, la pelotita, era una verdadera plataforma progresista. Estaban los socialistas, así que incluía el divorcio, la reforma agraria, la subdivisión de la tierra, derechos sociales. Ahora, ¿alguien seriamente podía creer que Tamborini y Mosca iban a hacer la reforma agraria, subdividir la tierra? Era poco creíble. De la mano del embajador norteamericano. Es claro lo que votó la gente, no votó promesas, votó hechos. Porque Perón tenía para exhibir su obra desarrollada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y creo que también la torpeza con la que se conduce el embajador norteamericano termina de inclinar la balanza. Porque Breiden publica un libro que se conoció como el Libro Azul en aquel momento, tendiente a mostrar los vínculos que tenía Perón con el eje. Ahora, en esto fue muy hábil Perón en su eslogan de campaña para decir, bueno, usted elige quién gobierna, o Breiden o yo. El eslogan de campaña sería Breiden o Perón. Es decir, Tamborini hasta ni para eso servía. El embajador norteamericano era el que tenía que hacer la campaña. Encima, Tamborini era un tipo que tenía una voz, no se le escuchaba nada, era una voz que te perforaba los tímpanos, ni buen orador era, pobre. Y para terminarla, el gobierno de Farrell, días antes de las elecciones, crea el salario anual complementario, el SAC, más conocido por todos ustedes como el aguinaldo. Y la verdad, ir a votar con otro sueldito en el bolsillo te estimula, ¿no? Luego el general lo diría con todas las letras, el bolsillo es la víscera más sensible del hombre. Lo cierto es que en ese contexto se llevan a cabo las elecciones de 1946, y esta alianza entre la UCR, Junta Renovadora, el laborismo y el Partido Independiente se impone con casi el 53% de los votos, lo que le da la mayoría a Perón en el colegio electoral, y es así como el 4 de junio de 1946, ahora sí, se inicia la presidencia constitucional de Perón, acompañado por Jazmín Hortensio Quijano como vicepresidente. Ahora sí, hasta acá quería llegar.
La clase que viene ya nos vamos a introducir en la presidencia constitucional de Perón y vamos a analizar precisamente las dos presidencias constitucionales de quien ya estaba próximo a ser nombrado general. Días antes de asumir, el general Farrell finalmente le otorga el grado de general del ejército. Así que dejamos acá y la clase que viene vamos a desarrollar el peronismo. Antes de dejarlos, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Perdón, profe, en base a la Segunda Guerra Mundial, que tuvimos un gran aislamiento, Sí. ¿no hubo una gran oleada migratoria hacia Argentina de países europeos? No. Durante la guerra no, era imposible. Cuando termina la guerra sí va a haber una migración importante, pero que tampoco tuvo la significación que sí tuvo el movimiento migratorio de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí es cierto que hubo una notable migración, sobre todo de republicanos españoles, pero antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Española. Ahí sí hubo una gran migración de españoles hacia la Argentina. Entonces la gran mayoría de ascendencia que tiene la población argentina viene de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda. Durante la primera tampoco, durante las guerras en sí mismo es muy difícil que vinieran porque todos los recursos estaban volcados al conflicto. El gran flujo migratorio que tuvo la Argentina se dio durante la generación del 80 y después hubo un periodo importante en la década del 30. En las guerras en sí mismo no. Sí, los que lograron huir antes de que estallara la guerra, pero durante la guerra esto es como que se termina. Está la leyenda esa de vinieron huyendo de la guerra. Los que lograron salir antes de la guerra, sí. Durante la guerra prácticamente era imposible. Sí, le decía por eso, por la creencia de que la mayoría de los inmigrantes vienen huyendo de la guerra, pero parece que se errónea. O sea, en la víspera sí es cierto, porque la guerra estalla en el 14 y entre el 13. Y el 14 sí es cierto, los que pudieron se vinieron. Una vez que estalló la guerra fue muy difícil. Lo mismo del 39 al 45. Sí hubo un flujo importante en la década del 30, y eso, como ya te digo, sobre todo de españoles producto de la guerra civil. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, mañana les voy a estar subiendo el último trabajo práctico que vamos a hacer en la cursada, pero es más ágil, no tanto de estudio y de teoría dura como lo que venimos viendo, porque lo van a hacer, va a estar dividido en dos partes el trabajo. Uno que van a hacer todos, que es sobre el capítulo 11 de Ver la historia de Felipe Piña, el capítulo 11 que está dedicado precisamente a la dictadura militar entre el 76 y el 83. Las preguntas que están elaboradas allí las tienen que contestar sobre la base de lo que observan en el video, no tienen que consultar libros ni nada, salvo no sé, alguna que otra que diga investigue algo, pero no, algo breve. Y la segunda parte la vamos a dividir porque son los capítulos 12 y 13. A algunos les voy a pedir que vean y analicen el capítulo 12, que es el del retorno a la democracia, y a otros les voy a pedir que analicen el capítulo 13, que es el que analiza el periodo que va de 1990 hasta el 2006. El capítulo 11 les voy a pedir que lo vean todos. Yo mañana igual les voy a poner las instrucciones, obviamente, y los otros dos los voy a dividir. Algunos van a ver el 12 y otros van a ver el 13. Para que no hagan todos todo y se haga tan pesado. Así que eso lo voy a estar subiendo mañana y obviamente les voy a estar ya subiendo la clase y las filminas que usamos para esta clase. Si no tienen ninguna pregunta, nos dejamos acá. Gracias, profe. Listo, chicos. Nos vemos el miércoles que viene. Chao, profe. Buen fin de... Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos.